¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Déjenme para iniciar esta charla compartir con ustedes la siguiente nota que aparece en el portal de sinembargo.mx firmada por Mark Stevenson, que dice que los trabajadores de centros de atención telefónica han estado desapareciendo en México desde por lo menos 2017 y que las autoridades no han hecho mucho para resolver los casos. Esto lo aseguró un activista de personas desaparecidas de nombre Héctor Flores, quien dijo que el hecho de que las autoridades no investigaran estas desapariciones, pues obviamente ayudó a preparar el terreno para lo que las autoridades creen que fue un secuestro y asesinato masivo de 8 jóvenes empleados de un centro de atención telefónica el mes pasado en Zapopan. A ver, tenemos que empezar a dimensionar varios puntos, varias aristas, por supuesto, que nos deja este tema, pero todas tienen que ver de una u otra manera con lo que es la economía criminal. Jalisco, lo hemos comentado en otras ocasiones, desde hace muchísimas décadas es parte esencial de la economía criminal. Y están involucrados empresarios, políticos, militares, que, con excepción, me atrevería a decir, de este gobierno, siempre han contado con el apoyo del centro para operar impunemente. ¿Y para qué? Para crear sus propias organizaciones criminales que les permitan generar precisamente un financiamiento ilícito disfrazado de inversiones legales. Hoy por hoy Jalisco está inmerso en una violencia propiciada precisamente por esta relación que se tiene con los delincuentes, por esta normalización e institucionalización del crimen. No importa si es el cártel de Guadalajara o si es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que a final de cuentas son los brazos armados, son los grupos paramilitares, porque a ver, el cártel de Jalisco Nueva Generación, entendámoslo, no es solamente el Mencho, los Queenies, esa es una rama del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero realmente es una corporación criminal. Y aquí es donde vale la pena explicar un poco. El poder del crimen organizado se fundamenta en el control del territorio, estamos de acuerdo, y desde allí escala, ¿no? Por ejemplo, en países como México, al control y despojo de los recursos naturales y a la cruenta disputa en torno a bosques, aserraderos, agua, tierras fértiles, rutas, mercados para el tráfico de estupefacientes, armas, redondea obviamente su poder con la incursión de los recursos de procedencia ilícita en los mercados financieros, en el sistema bancario internacional y más todavía en todo momento el inframundo, por decirlo de esta manera, el inframundo de la ilegalidad precisa de los estados, precisa de la corrupción, de la impunidad para expandirse, para profundizar sus formas de operación y los procesos de acumulación de capital en los cuales participa. Bueno, paralelamente a ello, y esto es muy importante comprenderlo, a ver si lo podemos explicar bien, hay una geopolítica y una geoeconomía del crimen organizado. Y esta solo se comprende por sus articulaciones en redes globales, donde lo mismo juega un papel crucial las agencias de seguridad estadounidense, como la CIA y la DEA, que megabancos y obviamente fondos de inversión, empresas legales que reportan al fisco de sus estados, un proceso de militarización de la sociedad, así como también una sofisticada división internacional del trabajo criminal, donde lo mismo intervienen células radicadas en una nación como la nuestra, por ejemplo, una nación como México, ¿no? Con grupos delictivos asentados en los principales centros de consumo de enervantes, Europa y los Estados Unidos con sus crisis de opiáceos que tienen ya, bueno, por supuesto miles de adictos y mucha gente muerta, pero además hay actividades criminales como el narcotráfico que son pues los salvadores, los salvavidas, el lubricante de la economía mundial, y más lo son cuando ésta entra en crisis, ¿no? Por ejemplo, hay datos muy claros de la ONU en donde señalan que el dinero del narcotráfico ayudó a solventar la crisis del 2008-2009. Es decir, las mismas élites políticas que recurren a las campañas electorales financiadas con fondos de procedencia ilícita, bueno, obviamente, ¿no? Juegan un papel en todo lo que se determina en materia de estrategias para supuestamente combatir a un crimen organizado que resulta ser a su vez el principal financiador de sus campañas. Hay una escala intermedia y existe una especie
una simbiótica relación entre el crimen organizado y la desigualdad y exclusión social. De ahí que cuando sus actividades se posicionan en sociedades desiguales y excluyentes, tienden precisamente a la devastación de las relaciones sociales, al tejido social, por ejemplo, el medio natural, todo esto lo destruyen. Pensemos, por ejemplo, en los incendios forestales provocados en varias ocasiones o en varias regiones de México y su amplia relación, más que con las sequías, con la apropiación y despojo que emprenden las empresas, las grandes empresas criminales, sobre vastos territorios del país, cuando éstas protagonizan disputas con grupos rivales. La tala clandestina de árboles, por ejemplo, es un negocio lucrativo, sumamente lucrativo, va lo que pasa en el Gran Bosque de Agua, y es lucrativo para los criminales, aunque también obviamente las tierras arrasadas con los incendios forestales abren amplios procesos de acumulación donde intervienen empresas inmobiliarias y se arrincona o se despoja a las comunidades autóctonas, ¿no? Que es lo que estamos viendo en Chiapas, por ejemplo. Los desplazamientos forzosos son moneda común en territorios de Tamaulipas, de Chihuahua, de Guerrero, afectando con ello en una microescala, digámoslo así, a familias e individuos que son obligados a abandonar territorios regularmente dotados de recursos naturales y cuya propiedad de la tierra es comunal o bien es ejidal. Bueno, en esa misma microescala, el crecimiento del uso de enervantes se relaciona con el incremento de los delitos, los homicidios, la destrucción del mismo tejido social y el consumo de drogas sintéticas como el cristal, por ejemplo, por citarle un caso, involucra a niños y jóvenes carentes de referentes, expuestos a una vida sin sentido, reducidos a una orfandad ciudadana y por parte del Estado, porque son violencias de Estado. En su desesperación son capaces, obviamente, de perpetrar delitos, ¿no? Robos, asaltos, etcétera, violencia intrafamiliar, para costear una dosis ofertada por el narcomenudeo, que asedia, obviamente, a los hogares, a los barrios, a las escuelas, a los centros nocturnos. Y es conveniente para las mismas estructuras de poder, de riqueza, que los jóvenes vivan presos de las adicciones, permanentemente drogados, ¿no? Desposeídos, sin oportunidades reales de desarrollo para que puedan seguir aceitando precisamente lo que es la maquinaria del crimen organizado y de la gran economía criminal. El crimen organizado no es un asunto de personas ociosas, no es un asunto de policías o ladrones, sino que es parte de un engranaje más amplio, que aprovecha el debilitamiento de los entramados institucionales de la vida social, no cada vez más socavados por la lógica de la desigualdad, de la exclusión social, la concentración de la riqueza, del ingreso, y obviamente por la misma depredación de la naturaleza derivada del neoextractivismo. Y a su vez, ello se complementa con la precarización laboral, con la pauperización social, acentuadas con las políticas pues inspiradas, ¿no? En este fundamentalismo de mercado. Y de ahí que sea posible pensar de una manera amplia en lo que se conoce como la genealogía de la violencia relacionada con el crimen organizado y sus vínculos con la crisis de Estado en países, por ejemplo, como México. Finalmente, a lo que llegamos es eso. Somos víctimas y lo que pasó y lo que pasa con los call centers, que somos víctimas de la economía criminal, una economía criminal que no maneja la rama del mencho, lo manejan los hombres de saco y corbata, que son los que realmente han ganado millones y millones y millones y millones con esta tragedia humana. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.